¿Qué hacéis, chavales? ¿Qué hacéis estas tardes calurosas? Bueno, yo quería hablaros hoy de los proyectos que Guillermo del Toro tuvo a lo largo de los años y que no salieron, ¿no? Guillermo del Toro es un tipo que siempre dice que tuvo muchos proyectos fallidos, como 20 guiones y tal, ¿no? Pero la verdad que hay 3 o 4 que son más conocidos. Yo ayer cuando lo miré en la Wikipedia para hacer el vídeo, había un montón de proyectos, desde Van Helsing hasta Frankenstein, hasta alguna película de esto que quisieron hacer en la Universal del universo oscuro, ¿no? Que era como una especie de Liga de la Justicia de monstruos de la Universal. De hecho hicieron La Momia, hicieron Drácula, la historia jamás contada, pero como ninguna funcionó, pues no siguieron, ¿no? Y es una pena, porque sí que me hubiera hecho ilusión estas películas. Bueno, el caso es que yo me voy a centrar en los proyectos más conocidos y los que vienen en el libro, que se titula Gabinete de Curiosidades, un libro así enorme que en su día costaba 50 euros, que era bastante caro, pero hoy en día ya cuesta 300, 200, es dificilísimo de encontrar porque ya no se publica. Era un libro enorme, enorme, enorme. Y no tenía tanto contenido, ¿no? como a lo mejor podía dar a entender su tamaño, pero bueno, es un libro que está bien. Y entonces él hablaba de 4 proyectos que no habían salido, ¿no? Quizá los que estuvieron más cerca de producirse. Uno era uno que se titulaba The Meat Market, el mercado de la carne. O más bien yo creo que sería, por el contexto de la historia, la fábrica de carne, que era de... Veréis como todos los proyectos tienen una base literaria muy potente, ¿eh? El mercado de la carne era de un chico que vivía en una fábrica de carne, pero vivía un poco como el subsuelo, en los sótanos, en los pasillos, en los subterráneos, un poco escondido, ¿no? Era un chico deforme que su padre había sido el dueño de la fábrica, pero se la habían quitado y ahora la administraba otra persona, ¿no? ¿Qué es esto? Esto básicamente es el fantasma de la ópera, ¿no? Incluso él luego secuestraba a una chica que se llamaba Ofelia y demás. Bueno, Guillermo del Toro decía que era también Hamlet y lo iba a protagonizar Ron Perlman, ¿no? Ron Perlman, que supongo que este proyecto Guillermo del Toro casi quizás no habría hecho ninguna película, ¿eh? Pero a él ya le gustaba mucho Ron Perlman por En busca del fuego, por El nombre de la rosa, por las películas de Jean-Jacques Annaud. Y después creo que con los años que Ron Perlman ya fue cuarentón y demás, pues ya no caía bien en el papel, ya no daba, ¿no? Para hacer de un chico que vivía en las catacumbas de una fábrica de carne. La siguiente película que iba a hacer es una que se titulaba, tiene un título muy chulo, muy de western, La mano izquierda del destino, que era de un tipo que lo traicionaba, le pasaba algo y tal, acababa perdiendo una mano y iba a la cárcel, a prisión, y él se escapaba. Entonces en la mano amputada ponía una pistola y que era así con una cosa muy steampunk, con engranajes, con rodamientos, con todo este tipo de mecánica muy vistosa y con esta mano, eh, en fin, armada, pues se dedicaba a cobrarse su venganza, ¿no? Aquí había varios referentes. El Conde de Montecristo, es lo que decía Guillermo del Toro, y yo me atrevería a decir también Posesión Infernal 3, donde sabemos que el protagonista se ponía una máquina, una motosierra como prótesis, ¿no? Y bueno, también una historia que habría estado muy bien, ¿no? Rodada por Guillermo del Toro. La siguiente es un libro, una novela que se titula La lista de los 7, de Mark Frost. Yo empecé a leerla un poco a raíz de lo que investigué para hacer este vídeo y es muy divertido, la verdad que es divertidísimo y no cuesta nada verlo convertido en película, o sea, es muy visual, ¿no? Y el protagonista es Arthur Conan Doyle, como personaje de ficción, ¿no? Antes de escribir Sherlock Holmes. Y está muy bien porque Arthur Conan Doyle es verdad que él era muy aficionado al espiritismo y desenmascaró a algunos estafadores que se hacían pasar por espiritistas, ¿no? Un poco lo mismo que hoy. Sabéis que
en el siglo XIX, con el boom y el comienzo del espiritismo, había gente que se valía del dolor ajeno, ¿no?, para hacer su negocio y decir supuestos mensajes que los espíritus mandaban a las personas, a sus familiares en la tierra, ¿no? Entonces empieza con Arthur Conan Doyle desenmascarando a uno de estos farsantes, una mujer muy peligrosa y muy bien organizada, y se mete en una aventura, ¿no?, acompañado por un personaje misterioso que se cree que será luego el que sea la figura que inspira a Sherlock Holmes, aunque como sabéis Sherlock Holmes está inspirado en un médico escocés, ¿no?, que al parecer con mirarte ya te decía si tenías colesterol, si tenías la presión alta, si tenías alguna enfermedad congénita. Pero bueno, es una aventura chulísima que termina en Escocia, ¿no?, donde al parecer, yo todavía no llegué ahí, pero hay un castillo misterioso. En fin, y la última, que ya supongo que todos sabéis a cuál me refiero, es Las montañas de la locura, ¿no? Yo me acuerdo en el 2000, yo qué sé, 2008, 2009, que cuando llegaba al trabajo, antes de empezar a trabajar, leía todos los días un blog que se titulaba No hay rosa sin espina, y hablaba de las novedades cinematográficas y de los proyectos por venir. Y hablaban mucho de Las montañas de la locura, y yo daba por supuesto que se iba a hacer, con Guillermo del Toro dirigiendo, Tom Cruise de protagonista y James Cameron de productor, ¿no? Y yo pensaba, joder, a ver cuándo puedo, no solo cuándo la iba a ver, que tenía muchísimas ganas de verla, sino a ver cuándo puedo tener el DVD en mis manos, ¿no? Estoy hablando del año 2008, 2009, tendré el DVD de la edición coleccionista de Las montañas de la locura de Guillermo del Toro en mis manos. Y tenía muchísimas ganas, y un día me pongo a leer y dice, el proyecto de Las montañas de la locura cancelado. Y es verdad, fue cancelado de manera fulminante. Al parecer era una historia que costaba mucho dinero, estaba por encima de los 100 millones de dólares y era bastante violenta, con lo cual la clasificación era para mayores de 17 años, una cosa así, con lo cual perdía mucho público joven y el estudio se echó atrás en esa inversión. El guión de la película está en internet y lo podéis leer. Yo no lo leí porque está en inglés, me cuesta, pero lo estoy traduciendo, ¿no? Con el Google Translate lo estoy traduciendo y dentro de unos meses os lo comentaré porque lo voy a leer. Lo que llevo leído es una historia muy chula, muy diáfana, se entiende todo muy bien, no es un guión barroco sobrecargado para nada, ¿eh? Es todo muy con imágenes muy cinematográficas y tiene muy buena pinta. Un amigo mío lo leyó y dice que tiene mucho de La cosa, de John Carpenter, ¿no? Y sí, todo el mundo que lo lee, algún comentario que hay en internet, dicen que sí, que es un guión que hace muchas referencias a La cosa, a la obra de Lovecraft, por supuesto, y bueno, que está muy bien, ¿no? Guillermo del Toro hace unos años dijo que quizá ahora, como tiene tan buen rollo con Netflix, pues que quizá ahora volvía a retomar el proyecto, ¿no? Pero que tampoco me parece para tanto. Ahora os contaré, pero dice que si lo hace será con otro guión, no con ese que está en internet y que ya lo leyó todo el mundo. Digo que no me parece para tanto porque cuando vi, a mí Las montañas de la locura es una historia que me obsesiona. Y cuando vi la serie de terror, que seguro que la visteis, El Terror, pues que tiene unas imágenes increíbles de los barcos llegando a la Antártida. De hecho, en el libro de Lovecraft se hace referencia a El Terror y al Erebus, los dos barcos de la serie que dan nombre a dos montañas de la Antártida. Bueno, pues cuando al principio de la serie hay unas imágenes increíbles de los barcos llegando a la Antártida y yo pensaba, joder, es que esto es Las montañas de la locura, tío. Ahí lo tienes, se puede hacer, no es nada del otro mundo, ¿no? O sea, no es nada imposible, quiero decir. Yo creo que es un proyecto cara a cara al final, ¿no? También Guillermo del Toro una vez decía que cuando le preguntaron por el estado del proyecto decía, bueno, ahora mismo los dibujos de la película están tapando una ventana, ¿no?, de mi casa para que no entre el sol, que era una cosa como muy desoladora, ¿no? Pero bueno, a ver si la hace. Yo de todas las que cito aquí, creo que Las montañas de la locura la acabaremos viendo. Y nada más, pues
Pues un abrazo muy grande y no paséis mucha calor. Besos.